Como estamos para pedir a Dios su bendición. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque nos permites reflexionar en los temas del santuario y gracias porque a lo largo de esta semana has sido bueno con cada uno de nosotros. Y ahora que entran las horas sagradas del sábado, te rogamos que nos ayudes a honrarte con nuestra vida, Señor, y que las preocupaciones, las inquietudes de la semana sean puestas a un lado y podamos descansar, Señor, en la fe en Cristo Jesús. En su santo nombre te lo rogamos. Amén. Bien, pues, hermanos, pues en esta noche llegamos a la penúltima presentación. Mañana por la mañana tendremos la siguiente. El tema de hoy se titula Las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño. Esta reflexión pues es la continuación del día de ayer. Ayer hablábamos de las fiestas de la primavera. Vamos a hacer una breve recapitulación para no perder la secuencia de lo que estamos diciendo. Decíamos que los hijos de Israel organizaban su calendario a partir de las fiestas, de las cosechas. Y la primera cosecha era la cosecha de cebada. Así que el primer mes del año tenía relación con el inicio de la cosecha de la cebada. Ellos le llamaban Abib o Nisan. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese mes corresponde a marzo, abril nuestro. El día 10 del primer mes de Abib, ellos tenían que elegir al cordero y convivir con él. De paso, lo que yo dije ayer del perrito parece que causó estupor en algún sector. Ya me mandaron decir ahí que qué me pasa, ¿no? Debo subrayar que eso sencillamente pues fue un asunto ficticio, ¿no? Lo hice a propósito, para que la gente se dé cuenta de la magnitud de que representaba el sacrificio de un cordero, de un cordero, pero hay gente que me ha dicho, oiga, que estuvo muy fuerte. Pues qué bueno, logré mi objetivo, para que se dé cuenta de del impacto del sacrificio de un cordero. El día 10 había que elegir al cordero, la familia convivía con él 3 días y el 14 del primer mes, el 14 de Nisan, había que celebrar la Pascua. ¿De acuerdo? El 14 de Nisan se celebraba, ¿qué cosa? La Pascua. El día siguiente, 15 de Nisan, sábado ceremonial. Día que cayera. Si el 15 de Nisan caía miércoles, ¿qué pasaba? Había que guardarlo como si fuera sábado. Pero cuando el 15 de Nisan correspondía con el séptimo día, ¿cómo se le llamaba? Gran sábado o sábado de gran solemnidad. En ese día había coincidido el 15 con el séptimo día. Y ese día 15 de Nisan se iniciaba, queridos presentes, la ceremonia, la fiesta de los panes sin levadura, del 15 al 21. Y el 21, otra vez, ¿qué cosa? Sábado ceremonial, día que cayera. Así que una semana comiendo pan sin levadura, ya lo decíamos ayer. El 16 de Nisan era la fiesta de las primicias. Ese día se mecía la primera gavilla de la cosecha de cebada. Nadie podía cosechar antes de que se ofreciera la primicia delante de Dios. Al siguiente día todo el mundo a cosechar. Así que tenemos, queridos presentes, las 3 primeras fiestas de la primavera, que son la Pascua, los panes sin levadura y las primicias que decíamos ayer, y estamos hablando de la cosecha de la cebada. Después pasaban el mes de Sif,
40 días. El mes de Siv no había ninguna celebración, era el mes segundo, pero Sivan, el mes tercero, el día 6 de Sivan, ahí sí, el día que cayera 6 de Sivan era sábado ceremonial. Si ese día caía el lunes, había que guardarlo como si fuera un séptimo día. Y ese día 6 de Sivan era la fiesta del Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días después de las primicias, Pentecostés. Pentecostés. 50 días después de salir de Egipto, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En la falda del Sinaí. Eso celebraba la fiesta de Pentecostés, ahora lo vamos a ver. Y venían entonces 4 meses, 3 meses más, el mes cuarto, Tamuz, quinto, Ab, sexto, Elul, no pasaba nada. Ahí tenemos la cosecha del trigo, ya cambió la cosecha. Y entonces entrábamos, mis queridos hermanos, al séptimo mes, que en un momento lo vamos a mirar. Vamos a hablar entonces del Pentecostés, del término Pentecostés. Vuelvo a insistir, si alguien no le entra no le entiende a la primera el tema del calendario, pues lo repito sin ningún problema, lo voy a estar repitiendo por cuestiones didácticas. El término Pentecostés no se encuentra en el Antiguo Testamento, no se encuentra en el Antiguo Testamento, esa palabra no aparece así directamente, más bien aparece con los siguientes nombres: la fiesta de las semanas, también se le conoce como la fiesta de la cosecha o la fiesta de los primeros frutos. Así se conoce la fiesta del Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ahora bien, se le llama Pentecostés en el Nuevo Testamento. De origen griego la palabra Pentecostés. Y el término se deriva del griego Pentecoste, que significa cincuentavo. Cincuentavo. ¿Por qué cincuentavo? Porque son 50 días después de la fiesta de las primicias, así que tenemos ahí la fiesta del Pentecostés. Ahora bien, se utilizaba ampliamente en el judaísmo helenístico esta frase, esta palabra Pentecostés. No es que la hayan inventado los cristianos, ya la utilizaban los judíos que hablaban griego, sobre todo, helenizados. Ahora bien, ¿en qué consistía esta fiesta? El Pentecostés era la fiesta de primavera que celebraba la cosecha del trigo. ¿Se acuerdan que las primeras fiestas tenían que ver con la cebada? Pues esta tenía que ver con el trigo. Los judíos llevaban las primicias de lo que la tierra había producido. Así que la cosecha del trigo empezaba justo el día de la ceremonia de las primicias, 16 de Nisan, dijimos. A partir de ahí se contaban 50 días hasta el día de Pentecostés. Entre la fiesta de las primicias y la de la Pentecostés había 50 días, de ahí el nombre Pentecostés. Ahora bien, queridos hermanos, esta fiesta consistía en lo siguiente: la principal ofrenda era una ofrenda especial de cereal y consistía en 2 panes, los cuales estaban hechos con harina del trigo nuevo, es decir, el recién cosechado, y cocidos con levadura. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer de la levadura? En algunos casos la levadura representa el pecado, pero en otros casos, en otras circunstancias, las ofrendas tenían que ser leudadas. Los panes eran presentados como ofrenda mecida, es decir, hay que hacerles así, delante de todo el pueblo. Por otro lado, ningún pan se colocaba en el altar, puesto que estaba cocido con levadura, curioso. En vez de eso, los sacerdotes lo comían. ¿Qué significaba el hecho de que el sacerdote tenía que comer un producto, una ofrenda? Era una forma de transmitir el pecado al sacerdote, y dijimos ayer, los otros días, del sacerdote ¿a dónde? Al santuario, ¿ok? Ahora bien,
Además, se ofrecían sacrificios. Había una serie de sacrificios que se debían celebrar ese día, y la fiesta terminaba con comidas comunitarias donde eran invitados los pobres, los extranjeros y los levitas. ¿Se acuerdan qué significaba el hecho de comer? Significaba reconciliación y perdón. Así que la gente terminaba la fiesta invitando a los pobres, a los extranjeros y a los levitas. Así que ese hábito, qué bueno. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados del santuario, la tribu de Leví. Ahora bien, hermanos, el trigo nuevo, la presentación de la gavilla de trigo marcaba el inicio del uso de nueva harina en las oblaciones del santuario. Las oblaciones eran las ofrendas vegetales, ofrendas y sacrificios vegetales. Acuérdense que cuando la gente no tenía para un corderito, podía llevar un sacrificio, una oblación, es decir, un pan, un pancito para entregar al Señor. Nadie debía presentarse con las manos vacías. ¿Qué recordaba la fiesta del Pentecostés? Pues nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Era la fiesta de los 10 mandamientos. Históricamente, 50 días después de salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó al Sinaí. Así que 50 días después, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Con el tiempo se usó la fiesta del Pentecostés para recordar la dádiva de la ley. A mí me llama mucho la atención cómo algunos grupos religiosos que curiosamente enfatizan el tema del Pentecostés, pues ignoran la ley de Dios de una manera medio simpática, ¿no? Porque hablan y dicen, no, pues es que cuando Pedro estaba predicando allí en Pentecostés, y tú sabes por qué estaba predicando, y sabes qué celebraba esa fiesta, y todavía más, ¿qué dijo Pedro que estaba sucediendo en el cielo? A veces la gente, algunos creyentes, se concentran en el milagro de la don de lenguas, pero hay mucho más detalles en ese episodio de Hechos 2. El punto es que Pentecostés recordaba la dádiva de la ley. El número 50 en el pueblo de Israel se utilizó también para que cada 50 años, ¿qué pasara? Se celebraba el jubileo. El jubileo. Pentecostés era símbolo de redención. El número 50 se asociaba con el perdón de las deudas, y cada 50 años, pues la ceremonia se celebraba el jubileo, momento de gratitud y esperanza. Ese día los esclavos debían ser liberados. Ese día los esclavos debían ser liberados y las deudas perdonadas. La gente que vendía sus terrenos el día en ocasión del jubileo, pues podía recuperar sus propiedades, ¿no? Pues te la vendí hasta el jubileo, por eso te la vendí barata, ¿verdad? Así que regrésamela. Y eso favorecía que la gente pues no hubiera ahí terratenientes, no hubiera gente que empezara a hacer pequeños latifundios en aquel entonces, como después sucedió, ¿no? Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que era un momento de perdón. Era un momento de perdón para que la gente se reconciliara, la gente estuviera en paz. El número 50 asociado entonces con el perdón. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se cumplieron o cómo se cumplió la fiesta del Pentecostés? Pues tuvo un cumplimiento cristológico en la persona de Cristo, por supuesto un cumplimiento eclesiológico en la iglesia y un cumplimiento escatológico en el tiempo del fin. ¿Cuándo se cumplió o de qué manera se cumplió en Cristo la ceremonia del Pentecostés? El cumplimiento cristológico se da con la coronación del sacrificio pascual de Cristo en el cielo. Pedro, cuando está predicando ahí
en Hechos 2. Y la gente se admira de que hay el don de lenguas y que la gente está entendiendo lo que Pedro dice, y hay varias personas de diferentes lugares y todos entienden la palabra y dicen, ¿cómo es posible? Y entonces dice Pedro, lo que sucede es que en el cielo está ocurriendo algo extraordinario. Dice la Biblia que el Señor entregó su propia sangre, y al llegar al cielo, Cristo se presentó ante el Padre con las primicias de la cosecha venidera. ¿Quiénes eran esas primicias? Decíamos ayer, pues los que resucitaron con Jesús. Jesús no resucitó solo, como una gavilla, se presentó al Señor con las primicias. Y el Padre y el Hijo, en ese momento, dice Hechos 2, 32 y 33, enviaron al Espíritu Santo sobre la naciente iglesia. Y ese derramamiento de Hechos 2 correspondió al momento extraordinario que estaba sucediendo en el cielo, el Señor Jesús presentándose ante el Padre con las primicias de la cosecha venidera. Y eso devino en el derramamiento extraordinario. 3,000 personas se bautizaron ahí en el día del Pentecostés. Ahora bien, queridos hermanos, eso dio inicio al ministerio intercesor de Jesús. La ascensión marcó el siguiente paso del ministerio de Cristo por los seres humanos. El ministerio de Cristo se divide en 4. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Pues Jesús, cuando uno habla de Jesús, puede decir, mira, el ministerio de Jesús consistió en su vida. Él vino y enseñó, en su muerte, en su resurrección y en su intercesión. Esos son los 4 grandes elementos del ministerio de Cristo. Y el Señor ya vino, ya estuvo entre nosotros, ya impartió sus enseñanzas, el Señor murió, el Señor resucitó. ¿Y qué hace hoy Jesús? Interceder por nosotros. Nosotros no necesitamos que ningún ser humano que se hace llamar un santo interceda por nosotros, ni siquiera la madre de Jesús. El único intercesor es Cristo. Amén. No necesitamos un sacerdote. Yo no soy un sacerdote ni un intercesor, soy un pastor, hermano, soy tu hermano en Cristo Jesús. Pero tanto tú como yo necesitamos un intercesor. Y dice la Biblia que el único sacerdote delante de Dios es Jesús. El único que intercede por nosotros delante del Señor. Así que esta doctrina de la intercesión, dice la Biblia que es Jesús el único sacerdote. Nosotros no necesitamos buscar a ningún otro medio, ni cristiano ni no fuera del cristianismo, para acceder al Señor. Y aquí hay un dato muy interesante. Apocalipsis 5 es una descripción del Pentecostés en el cielo. Mire, mañana ya con calmita, en la tarde, abra su Biblia, usted que ha estado viniendo estas semanas, y léase Apocalipsis de una sola sentada. Y va a encontrar una de referencias al santuario como no tiene idea. Y Apocalipsis 5 le va a tomar sentido, porque en realidad tiene varias alusiones a la fiesta del Pentecostés. Ahora bien, queridos presentes, ¿para qué sirve la intercesión de Jesús? ¿Para qué sirve la intercesión? En primer lugar, sustenta a la iglesia. Es decir, pues es la base de la iglesia. Si Jesús no intercede por nosotros, ¿qué hacemos? Vana es nuestra fe. En segundo lugar, brinda arrepentimiento y perdón a los creyentes. El único que te puede perdonar es Jesús, hermano. No vengas conmigo a decir, oiga, pastor, concédame el perdón de Dios. Yo no soy capaz de hacer eso. No hagas eso. El único que te concede el perdón es Dios. Así que confiésate delante de Él. No le confieses tus pecados a ningún ser humano. Al pastor tú le puedes pedir consejo, pero las cosas íntimas de tu corazón, tus pecados, solo díselos al Padre Celestial, al Señor. Jesús es tu intercesor.
Él te va a perdonar, hermano. Él no te va a rechazar de ninguna manera. Así que el Señor te brinda el arrepentimiento y el perdón. Por otro lado, Él transforma nuestras oraciones para que sean aceptables. Esto es extraordinario. Nosotros ni siquiera sabemos orar. Somos como los niños berrinchudos que nada más pedimos lo que nos conviene de manera egoísta. Y el Señor nos enseña a orar. Por eso el Señor nos enseñó una oración modelo. ¿Se acuerdan cuál fue? El Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Otro día les predicaré un sermón del Padre Nuestro. ¿Cómo tiene sentido? ¿Cómo tiene significado? Es una oración llena de significado. El Señor nos enseña a orar y transforma nuestras oraciones con la ayuda del Espíritu Santo. Protege a sus hijos con la asistencia invisible de sus ángeles. Los ángeles del Señor nos cuidan gracias a Jesús. Ellos nos cuidan. Todos los días nos puede pasar algo aquí, hermano. Todos los días nos puede pasar algo. Así que el Señor envía a sus ángeles y nos cuida, sus mensajeros. Recuerdo yo hace mi hija chiquita tenía 8 años. Y estábamos ahí en Segovia, en el acueducto de Segovia, un lugar muy, muy bonito allá al norte de Madrid. Estaba haciendo un frío y mi hija estaba chiquita. Y había un viejito ahí. Y me empezó a jalar mi hija y me dice, papá, ese viejito es un ángel, me dice. Válgame. Me dice, pregúntale. Le dije yo, ya deja al viejito, le dije yo. No, me dice, ese viejito es un ángel. Ve y pregúntale, anda, ve. No voy a ir, déjame en paz. Ve y pregúntale, es que yo creo que es un ángel, mira su rostro, nos está cuidando. Fíjense cómo es la fe de un niño, ¿no? Y ahí voy. ¿Cómo son los niños, ¿Cómo son los niños? Ahí voy. Oiga, Señor, déjame. Aquí la niña dice, pregunta si usted es un ángel. El viejito se puso a llorar. El viejito se puso a llorar, le di un abrazo. Claro que soy un ángel y yo te cuido, le dijo. Pero el Señor nos cuida, hermanos. Amén. Envía a sus ángeles. Ni cuenta nos damos que Dios nos está cuidando. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas? ¿Cuántas veces en el metro, en el avión, en la calle, algo sucede que Dios está al control? Un día me contó una compañera que ella iba en un tren y el tren sufrió un accidente y antes de que sufriera el accidente el tren, algo la sacudió y la sentó para que no se diera de bruces. Y cuando volteó no había nada. Nadie estaba atrás. Pero es que yo sentí que alguien me tocó y me sentó para que no me golpeara con el accidente. Dios es maravilloso. ¿Cuántas historias hay de la protección de los ángeles del cielo? El Señor arma a los suyos con el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros hoy gracias a la intervención de Jesús. Es una de las consecuencias del ministerio intercesor y el Espíritu de Dios es nuestra gran necesidad, hermanos. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, nos convence de justicia, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos convence de que estamos mal, nos convence de que estamos perdonados y nos convence de que estaremos en el cielo también. Y además nos da frutos extraordinarios. ¿Se acuerdan cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Qué maravilla, ¿eh? El Señor es extraordinario con nosotros. Ahora bien, ¿de qué manera se cumplió eclesiológicamente la fiesta del Pentecostés? Pues con el nacimiento de la iglesia cristiana. En realidad la iglesia cristiana se inició cuando Cristo llamó a sus 12 discípulos y los entrenó para que fueran sus testigos, o a sus discípulos, es más correcto decir. Ahora bien,
La constitución de la iglesia ocurrió en Pentecostés, es decir, cuando sus discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ese día, cuando estaban predicando ahí en Hechos 2, ahí nació la iglesia como tal. Ya estaban solitos, ya Jesús había partido y ahora ellos tenían que organizar al pueblo de Dios. De pronto se vieron con 3,000 nuevos miembros. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que organizarnos, tenemos que nombrar diáconos, tenemos que ordenar gente para el servicio del Señor. Así que la iglesia de Dios se inicia con el Pentecostés. Y un cumplimiento escatológico de la fiesta del Pentecostés es la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo motivó a más de 3,000 personas ese día a entregar su vida a Jesús. La única manera de terminar el Evangelio en este mundo será a través del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, hermanos, que a veces nosotros somos medio pretenciosos o pretenciosos y medio? Y creemos que la evangelización es obra humana. Mentira, mentira. Es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Lo que necesitamos nosotros urgentemente es el Espíritu Santo. Hay países y hay zonas de este mundo que no quieren saber nada del Espíritu, de Dios y de Jesucristo. Pero nada. Hay lugares, hay países occidentales, civilizados, que dices tú, ¿cómo vamos a evangelizar aquí? En los países musulmanes ni siquiera nos dejan entrar a los pastores. ¿Cómo vamos? Ahí necesitas al Espíritu Santo. Es decir, el único que va a darnos el poder para terminar. ¿Cómo era posible que Pedro ganara 3,000 almas en un día? Humanamente eso no se puede hacer, menos con un sermón. Ahí influyó ¿quién? El Espíritu Santo. Hermanos, la evangelización en la Ciudad de México solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo cree usted que Jonás pudo ganar 120,000 almas en 3 días? ¿Que porque era muy gallo Jonás? No, no me venga con eso. Esa fue una obra del Espíritu Santo. La única manera de terminar la obra es a través del Espíritu Santo. Debiéramos concentrarnos en suplicar y seguir las indicaciones para recibir al Espíritu Santo. Y entonces tenemos que, después de los meses que pasaban, venía el 7º mes. Tenemos el 7º mes, el mes de Tishri. El mes de Tishri. El mes de Tishri tenemos nosotros el primero del mes de Tishri, la fiesta de Rosh Hashanah, que es las trompetas, traducido en la Biblia como las trompetas. En realidad, pues no son unas trompetas así como las que las tocan aquí en la iglesia, es un shofar, una especie de cuerno que todavía tocan por allá en Israel. La fiesta de las trompetas, 10 días antes del día de la expiación. El día de la expiación, el Yom Kippur, era el día del juicio. Pero 10 días antes empezaba a sonar la trompeta. El shofar. El primero de Tishri, sábado ceremonial. Día que cayó. ¿Cuántos sábados ceremoniales hay? ¿Ya contaron? Son 7 sábados ceremoniales en todo el año. 7 sábados ceremoniales en todo el año. Primero de Tishri, sábado ceremonial. Se inicia la fiesta de Rosh Hashanah, empieza a sonar la trompeta, porque ya viene el día del juicio. Todos los días, desde el primero hasta el 10º mes, estaba suene y suene el shofar. Eso anunciaba varias cosas. Prepárate, hermano, que ya viene el Yom Kippur, ya viene el día de la expiación, ya viene el día del perdón. Arrepiéntete, reconcíliate, arregla tu vida, que ya viene. Y suene el shofar, la trompeta, anunciando a la gente que es tiempo de arrepentimiento. Y el día 10 era el día del
perdón. El día del juicio para el pueblo de Israel, ese día, 10 de Tishri, sábado ceremonial. Día que cayera. Si era jueves, sábado ceremonial. Así que, queridos hermanos, el día 15 al 22 era la fiesta de las cabañas. Y ese día, entre el 15 y el 21, era la fiesta de las cabañas. El 22 era sábado ceremonial, Sukkot. Esa fiesta la veremos mañana. Hoy vamos a hablar de las trompetas y de la expiación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar con el tema de la Rosh Hashanah, las trompetas. Este es el shofar que se usaba, traducido en la Biblia como trompeta. Sonaba el primer día del séptimo mes. Empezaba a sonar justamente 10 días antes del día de la expiación. Estaba sonando el shofar e invitaba al pueblo a reflexionar en su situación espiritual. La gente tenía que recordar que ya venía el día del juicio, y el sonido del shofar le recordaba que, oye, yo tengo que reconciliarme con mi primo, tengo que estar en paz con mi vecino. Era el último llamamiento para restablecer la relación con Dios. Así que era muy importante esa fiesta. 10 días antes del día de la expiación, el sonido de la trompeta era el símbolo de la soberanía de Dios. Porque además de anunciar el juicio de Dios, el sonido de la trompeta recordaba el reinado del Señor sobre este mundo. Cuando la gente oía el sonido de la trompeta, recordaba: el rey de este mundo es nuestro Dios. El sonido de esa trompeta recordaba que solo Dios puede juzgar al ser humano. Ni nosotros podemos juzgar. Hay un juez en este mundo, y ese juez es el Señor. Y el sonido del shofar le recordaba al pueblo de Israel que el verdadero juez de este mundo es nuestro Dios. Pero también el sonido del shofar, mis queridos hermanos, era un símbolo de la era mesiánica. El sonido de la trompeta recordaba al pueblo la promesa divina de enviar un Mesías para reunir al Israel esparcido. Cuando ellos escuchaban ese shofar, ellos recordaban: algún día pronto vendrá ese Mesías tipificado en el Cordero. Era una semilla de esperanza para el pueblo de Israel, una semilla de esperanza. Pero también el sonido de la trompeta, mis queridos presentes, recordaba la misericordia de Dios. El sonido de la trompeta recordaba al pueblo que aún había oportunidad de ser perdonado. Nosotros estamos hoy aquí en la iglesia sonando el shofar, Nosotros aquí estamos sonando el shofar, pastor, invitando a la gente que se arrepienta, invitando a la gente y recordándole que todavía hay posibilidad de ser salvo. Amén. Y que es tiempo de entregarte al Señor. Si tú no te has bautizado, no te has entregado al Señor, todavía está sonando la trompeta hoy, hermano. Va a llegar un momento que ya no va a sonar, Pero todavía, mis queridos presentes, hay oportunidad de ser perdonados. La misericordia se extendía a todos. Por eso el sonido del shofar entraba a la casa de la gente misericordiosa, y también era escuchada en la casa de los malvados, porque la misericordia de Dios es para buenos y malos. Todo mundo escuchaba, y al escuchar: hay perdón para mí. Hay perdón para mí. Ese shofar me recuerda que Dios me puede perdonar. El problema no es Dios, hermano. El problema eres tú, que no te decides. El Señor te está invitando, te está dando perdón. Y también el sonido del shofar, los hijos de Israel pensaban que Dios también escuchaba ese sonido. Y ellos pensaban que el sonido de la trompeta recordaba a Dios, que su pueblo tenía necesidades, es decir, que Israel anhelaba que Dios interviniera. Así que cuando sonaba la trompeta la escuchaba el pueblo, pero el pueblo decía: también la escucha a Dios. Y Dios también sabe, recuerda,
que nosotros tenemos necesidades, que nosotros estamos esperando. El pueblo entendía que también Dios los escuchaba al sonido de la trompeta. Mis queridos hermanos, esta fiesta, las trompetas, sonaba el día del 1 al 10. 10 días sonando la trompeta, sonando la trompeta, sonando el shofar. Porque entonces sí, el día 10 era la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio, pero también el día del perdón. Y el día que cayera era sábado ceremonial. ¿En qué consistía la fiesta de la expiación? Pues ustedes recuerdan, hemos estado diciendo esta semana, que el ritual diario del santuario, un sacrificio por la mañana y otro por la tarde, el sacerdote tomaba a un cordero, lo sacrificaba, tomaba la sangre y entonces se lavaba las manos en el lavacro, entraba hasta el lugar santo, parecido a este. Ese día estaban las cortinas cerradas y entonces delante de la cortina asperjaba la sangre. Simbólicamente el pecado pasaba del pecador, ¿a quién? Al cordero. Del cordero al sacerdote y del sacerdote al santuario. Simbólicamente los pecados se quedaban en el santuario. Una vez al año había que purificar el santuario de los pecados que simbólicamente estaban allí. Esa fiesta para purificar el santuario se llamaba la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur. Y ese día, al confesar ese día, el pueblo de Israel tenía que participar de la purificación del santuario. Debido a que los pecados contaminaban simbólicamente al santuario, pues era necesario purificarlo una vez al año. El día de la expiación del Yom Kippur, ese día el sacerdote, mis queridos hermanos, se vestía con sus ropas de gala. De ahí nació el Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. ¿Cómo se llevaba a cabo esa fiesta? Pues el sumo sacerdote entraba en el santuario con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Es decir, recuerde que el carnero, el holocausto se tenía que quemar, así que vestía una túnica de lino para entrar, con el cinturón y la mitra. Es decir, vestido de sacerdote, de blanco, con la túnica de lino, la primera que se ponía, recuerde. La congregación se presentaba 2 machos cabríos para su expiación. A través de una suerte se escogía uno para Dios y otro para Azazel. Es decir, tomaban a 2 machos cabríos, uno era sacrificado, el que se dedicaba a Dios, y el de Azazel quedaba vivo. Ahora bien, después el sumo sacerdote tomaba su incensario, lo llenaba de brasas del altar del holocausto e incienso. Además tomaba un poco de sangre del becerro sacrificado para expiación. Y ese día entraba hasta el lugar santísimo, que ese día estaba abierta la cortina, Ese día estaba abierta la cortina. Así que le ponía 7 gotitas a el propiciatorio. Pasaba hasta esta zona, le ponía 7 gotitas, 7 veces, y esparcía sangre. Y después sacrificaba al macho cabrío elegido para Dios y hacía lo mismo con el becerro. De ahí salía a purificar el altar de holocausto. ¿Cómo lo purificaba? Untaba sangre en los 4 cuernos del altar y la esparcía 7 veces sobre este. Al final ponía sus manos sobre el macho cabrío por Azazel, el que quedaba vivo, confesaba sus pecados y entonces el macho cabrío por Azazel era llevado a perder al desierto.
Y allá en el desierto pues, está difícil que alguien sobreviva. Pues ya quedó. Simbólicamente, el pecado que estaba en el santuario pasaba del santuario ¿a quién? Al sacerdote. Y del sacerdote al macho cabrío por Azazel. Y Azazel lo perdían allá en el desierto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver el significado de todos esos elementos. Hermano, ¿qué significa? Ahorita que, bueno, no me quiero adelantar. Prefiero concentrarme en este punto. Ese era un día de santa convocación. ¿Qué quiere decir esto? Era un día para adorar al Señor, confiando en su promesa de perdón y purificación, para experimentar la misericordia de Dios. Ese era un día también muy especial para experimentar la misericordia del Señor. La gente era el día más solemne de todo el año, el día del perdón, así que la gente se preparaba muy especialmente y dice la Biblia que debían afligir sus almas. ¿Qué quiere decir eso? La gente ayunaba, oraba por el perdón de sus pecados y por supuesto había expectación por saber si Dios aceptaba su arrepentimiento. El sumo sacerdote entonces, también en ese momento, era un día de ofrendas especiales. El pueblo mostraba su gratitud a Dios, llevaba sus ofrendas de gratitud muy especiales para el Señor y expresaban benevolencia y arrepentimiento a través de las ofrendas. Era un día de alegría también para ofrecerle al Señor las ofrendas. Y era un día sábado. Había que guardar ese día como si fuera un séptimo día. Aunque cayera lunes, era un sábado ceremonial. Y si el séptimo día, el día de expiación, el 10º de Tishri, caía en séptimo día, ese sábado era un gran sábado, pero muy especial. Y se descansaba como un sábado semanal, aunque cayera en otro día de la semana. Ayer decíamos que cuando el apóstol Pablo dijo que había algunos sábados que ya no iban a considerarse, pues se refiere a los sábados ceremoniales, ¿no? Eso le cuesta mucho trabajo entender a algunos hermanos de otras denominaciones porque no conocen el tema de las fiestas anuales o no se acercan al estudio de las fiestas anuales. Ahora bien, el cumplimiento cristológico del día de la expiación, ¿cómo se cumple en la historia de la salvación? Pues Jesús intercede por nosotros, Jesús purifica, el proceso de purificación que ahora vamos a ver, y la aparición. Estos tres elementos son extraordinarios, hermanos. Mire, cuando Jesús ascendió al cielo, dijimos ahí en la Biblia, ¿qué fue a hacer Jesús al reino de los cielos? ¿Qué cosa? Pues no les oigo nada, hermanos. Fue a interceder por nosotros. Al ascender al cielo, Jesús inició su ministerio. ¿Qué cosa? Intercesor. Intercesor. Pero resulta que Él es nuestro sumo sacerdote que nos permite acceder al trono celestial. Pero nosotros los adventistas tenemos una creencia extraordinaria, porque la palabra de Dios cuenta en Daniel 8:14 que el santuario sería, ¿qué cosa? Hombre, pero mire qué interesante, el santuario sería purificado. ¿Y eso qué es? Y daba una profecía, la profecía de los 2300 días, que en resumidas cuentas se cumplió el 22 de octubre de 1844 con nuestros pioneros. Estamos celebrando esta semana un aniversario más del gran chasco. Los adventistas pioneros pensaron que la purificación del santuario se refería a la venida de Jesús, pero resulta que no, que la purificación del santuario se refiere a otra cosa, como lo estamos viendo aquí. Se inicia el juicio en el cielo. ¿Qué sucedió en 1844, el 22 de octubre? Pues que se inició el juicio. Hermano, si hay un tema apasionante en el estudio de la Biblia, es el tema del juicio.
Ese es un tema que yo no se los voy a predicar ahora, pero qué cosa más atractiva. Si usted tiene la idea de, pues, que es común, y piensa en el juicio de Dios como los juicios de aquí, de la tierra, está equivocado. De entrada, está equivocado. Porque el juicio de Dios tenía un contexto de los tiempos bíblicos. Y es una enseñanza llena de esperanza. Se inicia el juicio el 22 de octubre y, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el lugar santo, en el día de la expiación? Que el sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo. Y con eso se iniciaba el juicio y purificaba, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir la purificación del santuario? En la historia del adventismo ha habido debates sabrosos sobre el tema de la purificación del santuario por pensar de una manera literalista en el santuario. Pero, en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir que se inicia la purificación del santuario? Se inicia el juicio, hermano. Y en el juicio de Dios, el hecho de que los pecados de los seres humanos se guarden simbólicamente en el santuario significa que Dios se hace responsable de sus pecados. Que Dios se hace responsable. Y que al final, después del juicio, se van a deslindar responsabilidades y habrá un culpable de todo eso. Y todo mundo se dará cuenta de quién es ese culpable. Y sobre él recaerá la culpa que hoy muchos le lanzan a Dios. ¿Y quién es ese? Satanás. Al final de ese juicio, hasta los perdidos reconocerán: Dios es justo, Dios es amor, es el nombre del Señor alabado. Mis queridos hermanos, ¿de qué manera se cumple esa purificación? La respuesta positiva a la intercesión de Jesús redundará en la limpieza total del pecado en la persona. Hoy, cuando tú te confiesas delante del Señor, cuando Dios te perdona, cuando tú te bautizas, esos pecados simbólicamente se guardan en el santuario. Es decir, Dios se hace responsable de ellos. Y te dice: no te preocupes por eso. El juicio demostrará quién es el responsable, como se llevaba a cabo el día de la expiación. No hay otra forma de ser transformados. Y había otra enseñanza extraordinaria, esto me encanta. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar, ahora sí se vestía traía primero la túnica de lino. ¿Se acuerdan qué seguía de la túnica de lino? El manto de la túnica labrada, el azul, y después el efod, y encima del efod el pectoral, y ahora la mitra, santidad de Jehová. Y con esa vestidura de gala aparecía sonando las campanillas ahí del pueblo, se ponía feliz. Cuando el sacerdote salía del santuario, el pueblo empezaba a prorrumpir en felicidad, porque sabía que había sido perdonado. Al final de su ministerio intercesor, Jesús volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como el sacerdote salía del santuario y el pueblo prorrumpía en alegría, en satisfacción, porque el sacerdote estaba vivo, había salido, era el sacerdote. Ellos sabían: estamos perdonados. Cristo volverá en las nubes de los cielos, hermano. Y los que creemos en Él diremos: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Jesús saldrá pronto de ese espacio donde Él está, terminará su obra intercesora, se terminará el juicio y entonces vendrá en las nubes de los cielos por ti y por mí, mis queridos presentes. Yo creo que a estas alturas ya entendimos las fiestas en la historia de la salvación. Vamos a hacer un pequeño examen. Nos falta una, La buena es la de mañana. Si usted no iba a venir a la iglesia, no hubiera venido hoy,
pero mañana tiene que venir. Ese sí, no hubiera venido, pero mañana es el bueno, porque mañana vamos a hablar de la última fiesta que tipifica algo extraordinario. Vamos a ver la primera de las fiestas, dijimos que es la Pascua. ¿Cuál sigue? ¿Qué pasó, hermano? No me falle. Las primicias. Después tenemos los panes sin levadura. Hoy estudiamos ¿qué cosa? Las trompetas, perdón, el Pentecostés primero. Luego las trompetas y estudiamos al final la otra fiesta, el día de la expiación. A ver, dígame usted, en la historia de la salvación, ¿cuándo se cumplió la Pascua? El Cordero. Cuando Cristo murió, la muerte de Jesús en la cruz, es el antitipo del tipo. El tipo es la Pascua y el antitipo pues es la muerte de Cristo, el cumplimiento. Las primicias, la resurrección de los justos, los primeritos que resucitaron, Cristo y las primicias, es decir, resucita Jesús como una gavillita con varios ahí, los primeros. Los panes sin levadura, ¿qué tipificaban? Pues el fin del pecado. El pecado no va a ser eterno, hermano. Y si usted anda pecando, pues usted se va a quedar. Pero el pecado se acabará. Amén. Los panes sin levadura, dice, va a llegar un día que habrá pan sin levadura para todo el mundo. Es decir, no habrá pecado. Pentecostés, ¿qué cosa tipificaba? En la historia de la salvación, el derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. No se puede evangelizar sin Espíritu Santo. A ver cuándo lo entendemos. A ver cuándo lo entendemos. Necesitamos al Espíritu Santo urgentemente hoy para evangelizar. Pero estas últimas dos están re buenas. A ver quién me dice qué tipificaba. ¿Qué tipificaba? Es más fácil empezar por la expiación. ¿Qué tipificaba la expiación? Se los acabo de decir, hermanos, no fallen. El inicio de él. ¿Y eso dónde fue? En 1844. Por lo tanto, las trompetas son antes. Y antes de 1844, pues el anuncio previo de los mileritas que estuvieron ahí. Suene, suene, suene. Y pues hoy seguimos sonando algunos, ¿verdad? La trompeta y la expiación, se inicia el juicio el 22 de octubre. Nos faltan las cabañas, hermanos. Nomás nos faltan las cabañas que le estudiaremos mañana. Pero esta noche es una noche muy especial. Y esta noche me voy a dirigir a los que están aquí en la iglesia, pero también a los que nos están viendo por internet, en vivo o en diferido. Yo quiero invitar esta noche, quiero orar. Si alguno de ustedes, hay 8 personas que para gloria de Dios mañana serán bautizadas. Yo estoy feliz. Porque hay 8 personas que han tomado su decisión. Si hay alguna de ellas aquí, yo quiero que pase al frente, vamos a orar. ¿Hay alguno de los hermanos que mañana será bautizado que está hoy presente? Si está presente, yo te invito, hermano, que te pongas de pie, venga, vamos a orar por ti, porque es una noche muy especial. Amén, hermano, que Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más de los que están aquí será bautizado? Ya ha dicho, yo, pastor, me voy a entregar al Señor el día de mañana. Si está aquí, venga, vamos a orar. Pero si hay alguien más aquí en la iglesia que todavía no ha tomado su decisión, hermano, yo te invito a que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti, porque este es un momento muy especial. Y si alguien nos está mirando por internet y aún no ha entregado su vida a Jesús, ahí donde estás, mi amigo, mi amiga, ponte de pie y dile a Jesús que quieres aceptarlo como Salvador personal. Así que si hay alguien más, aquí está nuestro hermano, alguien más de los que están aquí presentes que haya tomado su decisión, o si no ha tomado su decisión, póngase de pie, vamos a orar por usted. El Señor dijo, si ustedes me confiesan delante de los hombres, ¿qué cosa?
yo también los confesaré en el cielo delante del Padre Celestial. Así que yo sé que esta noche hay gente que lo está pensando. Todavía no sé qué está pensando, pero ojalá que se deje convencer por el Espíritu Santo. Voy a invitar a la chica que va a cantar para que nos ayude. Mientras la chica canta, si hay alguien más que aún no ha tomado su decisión de bautizarse, yo le invito a que se ponga de pie. Venga, vamos a orar. Que Dios está llamando hoy, o de la gente que nos está mirando por internet o por televisión. Ahí es donde está, hermano. Escuche la voz del Espíritu Santo. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora Él te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora Él te espera otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Amén. Vamos a orar así como estamos. Mi querido Dios, gracias porque esta noche sigue habiendo poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites ver a las almas que se entregan a ti. Aquí hay uno de tus hijos, Señor, que mañana será bautizado. Yo te ruego por él muy especialmente, por los hermanos que nos están mirando vía internet. Si hay alguien que está delante de ti, que solo tú lo puedes mirar, Señor, lo pongo en tus manos y te ruego que lo bendigas, que a estos hermanos que han de entregarse el día de mañana los llenes de tu Santo Espíritu, los unjas con tu poder y que los ayudes a ser victoriosos cristianos, y que esa sangre que derramaste, Señor, simbolizada por los corderos, en la vida de ellos pueda darles poder para ser transformados, para vencer sus malos hábitos y para ser fieles cristianos, Señor. Quédate con nosotros. Gracias por este día santo. Transforma nuestras vidas, úsanos y llénanos de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga mucho.
Gracias a Dios damos por la oportunidad de poder comprender un poco más de su palabra. Hemos terminado la semana o las conferencias que teníamos durante la semana. El día de mañana es el último tema que se tiene y van a haber 3 horarios. A las 8:15 es el primer culto, a las 9:30 es en el culto Enciende en la parte de arriba y a las 11:10 va a ser el segundo culto aquí nuevamente. Están invitados a cualquiera de los 3 cultos y que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches.